Hola, bienvenidos a la sesión número 4 o sesión de cierre del curso Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea confirma correcta conexión, visualización y audio. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados a menos que deseen intervenir. Recuerden que los medios que les brindamos en la plataforma para que nos podamos comunicar, los estaré revisando. El propósito de esta última sesión es aclarar las dudas o inquietudes que hayan surgido durante el desarrollo del curso y aportar tips adicionales que les facilitarán el uso del proyecto. Con esta sesión se da cierre a las sesiones en línea de este curso. ¿Algún comentario al respecto? Ok, en vista de que no tenemos comentarios, entonces les estaré explicando algunos aspectos sobre el contenido del curso. Una de las cosas que les quiero hablar un poco es sobre la fijación de las fechas de corte, sobre estos criterios de fijación de las fechas de corte. Cuando ustedes estén trabajando con la programación de la curva S, cuando estén por montar la curva S, deben tener presente que deben definir unas fechas de corte o estas fechas son las fechas de control del proyecto. Por ejemplo, eso depende de la organización. Si la organización les solicita que necesitan un reporte del proyecto semanal, ustedes deben planificar la curva con cortes semanales. Si lo que ustedes están haciendo, en vez de hacer como ejecución de proyectos, si ustedes no son los ejecutores, sino que están haciendo las funciones de gestión de proyectos, entonces también podría ser que les pidan reportes mensuales que van a elevar a la gerencia a la cual están trabajando. Entonces, dependiendo de las necesidades de su función, entonces los cortes se alejan o se acercan. Sin embargo, tengan presente que si la duración del proyecto es muy extensa, no va a tener que ver con los periodos de corte. O sea, para el caso del ejercicio sí lo establecimos así, pero era por la dinámica de la parte teórica. O sea, porque es un ejemplo. Pero tienen que considerarlo es en la parte práctica, o sea, realmente en las funciones que ustedes estén ejecutando. Si son controladores de proyectos y ustedes están apoyando al que está realmente ejecutando el proyecto o están apoyando al nivel gerencial, o sea, ustedes están controlando la gestión de proyectos o están manejando una cartera de proyectos, como por ejemplo el último ejercicio que van a hacer, que es el de proyectos consolidados. Entonces, en ese caso, entonces ustedes tendrían que evaluar a ver qué periodo es más conveniente para la parte de control. Eso, por supuesto, les va a permitir definir esos cortes que con ellos es que ustedes empiezan a montar la curva S planificada. Le agradecemos, por favor, apagar sus micrófonos para no interrumpir durante la transmisión. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario al respecto?
La última fecha de corte del proyecto, o sea, cuando ustedes hacen estos periodos de corte, tengan presente que no necesariamente es la fecha de terminación del proyecto, sino el periodo en el cual se debe cortar. Por supuesto, ustedes tienen que tener una referencia en alguna parte donde ustedes pasen el informe del proyecto, donde digan la fecha programada del proyecto y la fecha en que realmente está terminado. Entonces, todos esos aspectos deben tomarlos en cuenta una vez que ustedes empiecen a planificar el proyecto en cuanto a la curva S. Respecto a las vistas más usadas en Project, las vistas más usadas tenemos lo que es la vista del diagrama Gantt y la vista de la hoja de recursos. Recuerden que no solamente pueden hacerlo usando la ficha vista e irse moviendo dentro de la ficha vista, sino que hay unos accesos más rápidos. Voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. En este momento ustedes están viendo un ejercicio y lo que les quiero presentar son las fichas. Fíjense que aquí abajo, en la barra de estado a la derecha, tienen las vistas más comunes y está activa la vista Gantt. Si yo hago clic en la cuarta, es la hoja de recursos, que es donde nosotros cargamos los recursos que vamos a utilizar para el proyecto, el pool de recursos que vamos a tener. Ahora, si ustedes se van al uso de tareas, también tienen otro tipo de visualización donde si hacen clic en la ficha vista en Zoom proyecto completo, ven cómo es la distribución de horas hombres, que es bien interesante, y tienen también otra vista que es la de organizador del equipo. Haciendo también clic sobre la vista Zoom, ven la carga de trabajo y ven en qué tareas estas personas están más comprometidas o tienen mayor cantidad de trabajo. Entonces, de esa manera observan también las personas que están sobreasignadas. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bien, entonces seguimos hablando un poco sobre esto. Respecto a las macros. Las macros, voy a dejar de compartir la pantalla para que sigamos hablando. Las macros se encuentran, ustedes las visualizan en la ficha vista en macros, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a guardar la macro, tienen dos opciones, si la van a guardar en la plantilla global o en el archivo específico. Entonces, si ustedes la guardan en el archivo que tienen en ese momento abierto, o sobre el que están grabando la macro, entonces solamente la macro va a funcionar para ese archivo. Si la configuración de la macro necesitan que aplique para todos los proyectos que ustedes abran, entonces tienen que grabarlo en la plantilla global. Recuerden que lo que se graba en la plantilla global, si por alguna razón hay problemas con el programa, o sea, con el proyecto, y tienen que volverlo a instalar, entonces van a perder todas esas configuraciones personalizadas. Entonces tomen eso en cuenta, sobre todo para el uso de las macros, cuando estén grabando macros, porque si por alguna razón tienen que volver a instalar el programa, hayan tomado la previsión de por lo menos haber desarrollado un paso a paso de las macros, cuestión de poderla volver a grabar y recuperar. Deben tener mucho cuidado cuando estén grabando las macros y por eso que también se recomienda el usar el paso a paso, o sea, hacer un paso a paso y hacer una corrida de ese paso a paso, siguiéndolo exactamente como lo dice ahí, para que después cuando ustedes vayan a grabar la macro, ya ese paso a paso esté probado y validado de que sí funciona. Entonces, por eso es que es importante hacer el paso a paso. Asimismo, cuando ustedes estén grabando las macros,
Se graban muchos de los pasos. Si ustedes hacen pasos errados o repetitivos, o por ejemplo cuando ustedes estén grabando la macro que está ahí de ejercicio, que es para grabar un calendario, ¿verdad? Y que el calendario lo puedan correr con la macro. Entonces tomen en cuenta que si ustedes cometen errores cuando están colocando la fecha en el aspecto de que el project les arroja errores, mensajes de error, entonces es probable que la macro no corra, porque puede correr unas rutinas que le vayan a hacer daño a la programación. Entonces, si ustedes conocen Visual Basic, buenísimo porque pueden corregirlo. Recuerden que las macros son grabadas en Visual Basic. Es como si nosotros estuviéramos programando algo sin necesidad de saber programación. Como igualito ejecutamos todos los programas que nos hemos convertido en usuarios más que programadores. Entonces, una de las cosas que nos permite la macro es eso, que tú puedes grabar un programa, crear un programa, una rutina, y esa rutina la puedes correr tantas veces como tú quieras simplemente con presionar un botón. Entonces es bien valioso. En el caso de la macro que se les mandó a grabar a ustedes, hay dos cosas. Tienen la opción, o sea, en este caso, hagan el ejercicio, si no lo han hecho, háganlo porque vale la pena. Y lo más importante de la macro es la programación que ustedes la hagan dentro de la macro que van a grabar, porque la macro como tal es simplemente grabar y detener la grabación. Tiene un grupo de un menú de información que se los voy a mostrar ahorita que voy a compartir nuevamente la pantalla. Y, y vamos a verlo un momentico, que esto ya está explicado, pero recuerden que es aquí donde estamos en vista macro y están todas estas opciones. Entonces en ver macro tienen el administrador de las macros, en grabar macro es comenzar la grabación y cuando ustedes estén grabando va a aparecer la opción de detener la grabación. Visual Basic es abrir el programa y seguridad de macro es de la ejecución de las macros. Entonces básicamente es eso, la esencia de las macros es el tipo de programación que ustedes hagan y la calidad de esa programación. Ahora, en el caso de la macro que ustedes graban, tengan presente que también estas cosas de que nuevas tareas programadas automáticamente, o sea que las tienes manualmente y las quieres pasar automático, también lo puedes hacer por archivo, opciones, y en opciones se abre la posibilidad de, si mal no recuerdo, es aquí está en la parte de nuevas tareas creadas, si ustedes aquí, recuerden que esto es la configuración por defecto, si ustedes la tienen manualmente y lo cambian por aquí, ya queda por defecto en el proyecto, que va a abrir con programación automática. Ahorita aparece con programación automática porque ya está ajustado posteriormente. Y también recuerden que la parte de calendario también lo pueden hacer por archivo en el organizador. Tienen una pestaña que se llama calendarios. O sea, si ya ustedes crearon, por ejemplo, este calendario que se llama Mi Casa y yo quiero que ese calendario me sirva para todos los proyectos, entonces simplemente lo selecciono, le doy copiar y automáticamente me va a aparecer aquí en global. ¿Cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi consejo? Que cuando graben los nombres de los calendarios, no lo coloquen con títulos o nombres de un proyecto, a menos que en efecto sea solamente para ese proyecto. Pero si van a hacer un calendario genérico, entonces trabajen para que les sirva para que ustedes sepan que es para varios años. Por ejemplo, 2019, 2025. Y le cargan todos los días no laborables ahí y les dura un buen periodo de tiempo, 5 o 6 años, que lo pueden aprovechar. Y entonces ahí más valioso es si lo cargan en la plantilla global. Lo que tienen que tener presente
es que deben asignarlo aquí, en calendario del proyecto, asignarlo, para que se corra la programación con el calendario que a ustedes les interesa. Si no, va a trabajar con el estándar, que es el que está por defecto. ¿Alguna duda o comentario? Ok, en vista que no hay duda ni comentarios, entonces seguimos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Cálculo de presupuestos ascendentes y descendentes en Project. ¿Qué sucede? Project solamente calcula los presupuestos de manera ascendente. O sea, yo coloco cada uno de los recursos con sus costos y eso va a ir sumando progresivamente en función de la estructura que nosotros tengamos definida dentro de la planificación hasta que dé el total del proyecto. Si ustedes tienen un presupuesto asignado como un total, o sea, ustedes tienen un valor total, por ejemplo, no, ese proyecto tiene que costar tantos bolívares, tantos dólares, dependiendo de la moneda que ustedes estén trabajando. Entonces, y de ahí calcular hacia abajo, el proyecto no lo hace. O sea, de nivel de proyecto hacia las tareas, no lo hace. Ustedes tendrían que empezar a cargar a partir de los recursos para poder ir tanteando y llegar a ese total que ustedes esperan. Entonces, mi consejo es que cuando ustedes vayan a cargar costos en Project es cuando estén estimando los costos. Una vez que estén asignados, ustedes lo pueden hacer. Eso no quiere decir que no lo puedan hacer, pero el trabajo es un poco más arduo. Es arduo porque tienen que ir tanteando hasta que les llegue a los totales. Si lo quieren adosar a los recursos, pues directamente a los recursos. ¿Dudas, comentarios? Recuerden que pueden intervenir usando su micrófono o también pueden enviar mensajes por el chat. Cuando ustedes estén haciendo la parte del análisis de los recursos, también hay varias opciones. Voy a compartir nuevamente. Tienen varias opciones, ¿verdad? Cuando estamos en la ficha recursos, tenemos redistribuir selección, redistribuir recursos y redistribuir todo. Cuando estamos hablando de redistribuir selección, es redistribuir solo las tareas seleccionadas. Si hablamos de redistribución de recursos, son solamente los recursos que yo tenga seleccionados. Esto está activo porque estoy visualizando la hoja recursos. Si estuviera visualizando el GAN, veo la parte de redistribuir selección. Y la otra opción es redistribuir todo, donde hace redistribución de todo el proyecto y de todos los recursos. Entonces, tomen en cuenta eso cuando vayan a hacer lo que es la redistribución de recursos. Y recuerden que en opciones de redistribución es donde ustedes pueden hacer ajustes de qué tipo de redistribución van a hacer. O sea, cómo va a ser la redistribución con la que va a trabajar el proyecto. El proyecto tiene algo, tiene en base a todas estas variantes que ustedes ven en opciones de redistribución, ustedes pueden hacer varios escenarios, o sea que pueden hacer su propio escenario y tratar de optimizar los recursos conscientemente con el análisis de ustedes, viendo a ver cómo puedo hacer yo con estos recursos que están sobreasignados. Puedo decir, necesito hacer que una persona le dedique más tiempo a lo que tiene programado. O necesitaría, por ejemplo, puedo diferir ciertas tareas. Y si ustedes hacen un análisis por su cuenta, entonces es mucho más consciente y de lo que están haciendo. Y podrían comparar
con respecto a una prueba de la nivelación de recursos. Tengo una pregunta, un comentario por aquí. Vanessa me pregunta, ¿durante las tareas se le pueden hacer consultas? Las consultas se hacen por mensajería de la plataforma. Puedes hacer consulta o la puedes hacer ahorita mismo aprovechando la sesión, que nos quedan 7 minutos, si deseas hacer cualquier consulta por mensajería de texto. No se hace a través de otros medios. ¿Okay? También puedes usar el foro si quieres plantear un tema y que lo puedan conversar entre todos, o con mensajes a través del chat. Espero que eso aclare tu duda, Vanessa. Mientras yo sigo aquí hablándoles un poco sobre lo que es la nivelación de recursos. Entonces, de esta manera ustedes podrían activar redistribución solo conforme al margen de demora disponible, por ejemplo. ¿Okay? O podrían hacer una redistribución en ciertas fechas. Entonces, ustedes deciden, en base a todos estos criterios que tienen aquí, aplicar otros. Y podrían aplicar después lo que es la comparación de proyectos. Entonces, ustedes tienen en la ficha proyecto, tienen la opción, no, su proyecto no, ya déjenme buscarlo, aquí. En crear un informe, en el menú proyecto, tienen la opción de comparar proyectos. Si ustedes hacen clic aquí entonces y tienen un archivo abierto y quieren comparar con otro, entonces él les corre un archivo comparativo. La ventaja del archivo comparativo es que te muestra lo que tenías abierto con otro que tengas cerrado, o comparas el actual, que es el que estás visualizando en este momento, con otro que tienes en el proyecto abierto, y les da las variantes entre uno y otro. ¿Tengo algún otro comentario por aquí en el chat? A Vanessa, otra pregunta. Dice, en la tarea se indicaba la redistribución de los recursos. ¿Yo lo selecciono todo o solamente se realiza a los recursos que se ven en rojo? Bueno, tú le das que redistribuya todo y él la redistribución la va a hacer solo a los que están en rojo. ¿Okay? Sin embargo, si los recursos si hay varios recursos en una sola tarea, eso afecta la redistribución general. Ahora, si tú lo quieres hacer para algunos recursos específicos, entonces simplemente seleccionas los que están en rojo. Pero la tarea indica que lo hagas redistribuir todo, para todo. Entonces, ¿aclaró tu pregunta, mis comentarios? Ok. Bueno, entonces en vista que está claro, voy a seguirles hablando entonces sobre lo que es comparación de proyectos. Entonces, si ustedes aplican lo que es la comparación de proyectos, entonces ustedes pueden visualizar lo que ustedes analizaron contra lo que les corrió la redistribución de recursos, y de esa manera ven los cambios, porque él te muestra la variación entre uno y otro. Inclusive ese archivo que se abre como un archivo comparativo, este le permite también que ustedes lo puedan guardar para llevar un histórico de esta comparación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, ya faltan unos minutos para terminar y quiero hacer un breve resumen de lo más importante desarrollado en el curso. Recuerden que cuando empezamos, ustedes hicieron la elaboración del EDT, que fue la primera actividad, que era para ver cómo se estructuraba un proyecto y saber qué productos se generan de un proyecto específico. Posteriormente,
se les asignaron unos ejercicios que deben haber hecho y en esos ejercicios deben haber cubierto lo correspondiente a tomar, o sea, teniendo los productos se podían elaborar las actividades. Por supuesto, el ejercicio no les pedía elaborar las actividades para poder establecer una guía de actividades, pero en la vida real, ¿cómo se hace el enlace de estos productos a las tareas? Bueno, simplemente tengo la lista de productos que tengo que lograr y en función de esos productos que tengo que obtener, desarrollo la lista de actividades para el proyecto. Y durante esa planificación yo monto todo lo que son las duraciones, las prelaciones y tengo diferentes opciones para asignar peso al proyecto. Puede ser en función de las duraciones y trabajando con el porcentaje completado. Puede ser en función de la asignación de pesos en el campo trabajo y trabajo con el porcentaje de trabajo completado, o podría ser asignando recursos y estos mismos recursos me generan unos pesos en el campo, o sea, unas horas hombres en el campo trabajo y puedo controlar con el porcentaje de trabajo completado y el porcentaje completado relacionado a la duración. Entonces, una vez que yo defino mi planificación, entonces es que yo empiezo a montar mi curva S para después empezar a controlar el proyecto. Entonces, fíjense que hubo diferentes variantes. Trabajamos con un proyecto, le asignamos peso. Trabajamos con otro proyecto y le asignamos todo lo que era... Ay, no me están viendo. Le asignamos todo lo que era la parte de los recursos. Y en el último se trabajaron con varios proyectos, como si ustedes manejaran una cartera de proyectos y todo lo colocaran en un mismo archivo. Entonces, en función de todas esas variantes, consideramos que se cubre bastante para poder ustedes arrancar con la planificación de un proyecto con bastantes opciones de planificar y controlar un proyecto. Entonces, esperamos que el curso y que la experiencia en el uso del proyecto haya sido enriquecedora. Recuerden que deben entregar las actividades 2 y 3 el día lunes 9 de septiembre, preferiblemente el día anterior. La hora tope a más tardar el lunes 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. Les agradecemos altamente su participación y recuerden llenar la encuesta ARTS que corresponde a la actividad 4 para que nos brinden información sobre su experiencia durante el desarrollo de este curso online. Los invitamos a que continúen su proceso de formación profesional con ARTS, Instituto de Computación Gráfica. La plataforma tienes acceso a la plataforma hasta, bueno, toma la previsión de que descargues esas actividades con tiempo y la plataforma para cargar las actividades 2 y 3 en la plataforma tienes hasta el día lunes tope a las 10 de la mañana. No hay prórroga, o sea, es ese día, deben cumplir con todas las entregas. Entonces, bueno, muchas gracias y saludos.